Bueno, hola a todos. Hola Ire, Hola, ¿cómo ¿cómo estás, Débora? estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver quién sos. Ahora voy a contar quién sos, Ire. Porque yo te conozco de hace mucho, pero les voy a contar a las personas que nos van a ver y escuchar quién sos. En principio comento que este es un nuevo video de la serie Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones. A este video le pusimos por título El cuerpo en el adicto a sustancias, la reina y sus jaque mates. Y hoy me acompaña Irene Sapoznikov. Ella es médica, psiquiatra y psicoanalista y es la directora médica de Grupo 10, que es una institución que trabaja en prevención y asistencia a adicciones. Entonces con Irene vamos a trabajar sobre la adicción a sustancias a partir de un texto ficcional, como solemos hacer en estos videos. Yo hoy elegí un libro de la escritora española Rosa Montero. El libro se llama El corazón del tártaro. En este libro la protagonista se llama, o le dicen, Zarza. Zarza tiene un hermano gemelo, Nicolás, y ellos tienen una historia familiar muy triste, de mucha oscuridad, de mucha falta de amor. Y entonces yo elegí dos párrafos del libro, porque en un momento estos gemelos empiezan a consumir drogas, y yo elegí dos fragmentos. En uno cuenta el principio del consumo, las primeras veces, y en el segundo cuenta cuando ya están en carrera de consumo. Como siempre sucede en estos videos, después de la lectura del texto ficcional, lo que va a haber es un diálogo entre Irene y yo en relación a algunos ejes que nos interesa tocar, ¿sí? Para luego, bueno, llegar a una conclusión, a un cierre. Bueno, vamos entonces a leer. Dice así: la primera vez que se entregó a la Blanca, Zarza vomitó. Era normal que las primeras veces vomitaras, como si la reina quisiera jugar limpio y advertirte desde el mismo principio que su amor iba a deshacerte las entrañas, que su inmenso atractivo no era más que un espejismo escatológico. Pero la rudeza de los comienzos no disuadía a nadie. Incluso mientras te sacudían las arcadas, querías seguir echándote en sus brazos y fundirte en ella y desaparecer en su belleza helada. Y es que la primera vez ya era demasiado tarde con la Blanca. A menudo bastaba un solo beso suyo para caer rendido. Así sucedió con Zarza en aquella ocasión, 15 años atrás. Arrojó hasta el alma por la boca, pero por dentro explotó como un fuego artificial en algo semejante a un colosal orgasmo. Entró en el palacio de la reina y allí todo era bienestar y limpieza. Ni siquiera las apestosas ropas de Zarza, manchadas de su propio vómito, ensuciaban ese ambiente resplandeciente y quieto. La hermosura de la Blanca es cristalina, como el corazón de un iceberg. Mientras permaneció en los brazos de la Blanca, Zarza creyó que nunca podría salir de allí. La reina era una soberana muy celosa, exigía la más completa entrega de sus súbditos, una rendición total del alma y de la carne, el sacrificio de la inteligencia. De modo que al final ya había desaparecido casi todo. La ciudad no tenía más calles que las que los llevaban a la Blanca, y no había películas que ver, ni libros que leer, ni aceras que pasear, músicas que escuchar, conversaciones que mantener. Para entonces no comían más que lo inevitable y no hablaban más que lo imprescindible para poder organizar la llegada a la reina. Tampoco tenían amigos, habían dejado de verlos,
¿no? Estaban los conocidos de la vida anterior, pero ya no. Sus nuevos colegas, los compañeros de la Blanca, mostraban una obcecada tendencia a morirse. Además, Nico y Zarza cambiaban de alojamiento con frecuencia, cada vez a un lugar un poco peor, siempre escapando de deudas y enemigos, de colegas a los que habían robado unas papelinas y que con suerte reventarían antes de poder reclamárselas. En esos sórdidos apartamentos reinaba el silencio. Bueno, qué texto fuerte, ¿no? La verdad que es un texto que muestra, digamos, desde lo ficcional y la metáfora, cómo una carrera de consumo puede llegar hasta el deterioro y la muerte de la persona que está implicada en ello, ¿no? Me parece que acá hay muchos factores a ver, por ejemplo, pensar, digamos, que la adicción a las drogas, es multifactorial. Es decir, no porque una persona tenga un pasado, digamos, una infancia complicada o situaciones de abuso, necesariamente tiene que llegar a un consumo, digamos. Por eso decimos que es multifactorial y por eso también decimos que es tan difícil el abordaje de las adicciones, ¿no? Me parece que acá se está refiriendo, o por ahí podríamos enlazarlo con la adicción a la cocaína, ¿no? Porque habla de la Blanca. Los vómitos podrían ser uno de los síntomas, ¿no? Y muestra bien cómo, a pesar de que produce ese malestar físico que tiene que ver en este caso con los vómitos, siguen la búsqueda que nosotros decimos el craving, la búsqueda de droga, hasta llegar a una situación que puede llevarla a la muerte, ¿no? En Zarza, por ejemplo, y que lo vemos habitualmente, ¿no? Claro, porque es muy fuerte cómo Rosa Montero va describiendo lo que encuentra Zarza ahí, ¿no? En la entrada a esa especie de palacio, ¿no? Cuando consume esas sensaciones corporales que se contraponen a los vómitos y a las arcadas, a todo eso escatológico, ¿no? Ella habla de espejismo escatológico, como un anuncio, ¿no? De lo que después, antes y después le va pasando al cuerpo, el deterioro del cuerpo, pero claro, lo que encuentra como contraposición, y creo que, bueno, eso es lo que hace tan difícil, ¿no? Dejar una adicción a lo que sea, no solo con las sustancias, sino que, bueno, quienes trabajamos, por ejemplo, en ludopatía, sabemos también de lo difícil que es renunciar a esas sensaciones, ¿no? Porque esas sensaciones que Rosa Montero describe, la transparencia, esa belleza, ese sí, bienestar, ese bienestar, ¿no? Esa grandilocuencia, ese sentirse, somos Superman, ¿no? Podemos con todo. Es difícil, ¿no? Renunciar, y esa sensación de que estás por sobre todo, ¿no? Me parece que esa es una sensación, debe ser una sensación muy fuerte y muy difícil, como vos decís, de renuncia, ¿no? Ahora, Ire, justamente porque yo trabajo en una adicción en donde el cuerpo está muy presente, porque el ludópata termina con un cuerpo absolutamente estragado, abandonado, pero el cuerpo, los efectos que el juego tiene en el cuerpo están más silenciados, ¿no? En relación a los efectos que la sustancia tiene en el cuerpo, que de todos modos los ludópatas suelen asociar el juego con sustancias, es decir, en general el ludópata fuma, o sea, el cigarrillo es algo que suele acompañar el juego, también hay consumo de alcohol, pero yo quería que me cuentes qué pasa con el cuerpo en la adicción a sustancias, es decir, qué efectos tiene. Muy bien. Creo que esa es interesante poder diferenciar algunas cuestiones. Creo que de alguna manera el introducir sustancias adentro del cuerpo de por sí ya cambia, ¿no? No son síntomas solo psicológicos, ¿no? Sino que ya el cuerpo va diciendo cosas.
O sea que el cuerpo es muy protagonista en las adicciones a sustancias, con lo cual a los que tratamos pacientes con adicciones, estamos siempre con esta cuestión de la urgencia, ¿no? De la urgencia del cuerpo, no solamente la urgencia subjetiva, sino la urgencia del cuerpo, porque de hecho, por ejemplo, bueno, ya sabemos todos los síntomas del alcohol, o una intoxicación por cocaína, por ejemplo, que puede llevar a que la persona pueda tener un ACV, que pueda tener un infarto de miocardio, convulsiones, más allá de síntomas, digamos, más leves, como podrían ser los vómitos o la taquicardia, digamos, la palidez, las náuseas, los temblores, qué sé yo, muchos síntomas psicológicos que pueden ser los delirios más persecutorios, que se ven mucho en la cocaína, en fin, o sea que estamos en ese doble registro, ¿no? En el registro de los síntomas psiquiátricos psicológicos y los síntomas físicos, con lo cual el borde ahí donde la persona de verdad en una intoxicación por cocaína se puede morir, ¿no? Claro, Por cualquiera de claro. estas. Que no me parece, digamos, que vos podés decirlo mejor, si bien nosotros vemos poliadicciones, como decís vos, es decir, no solo una persona consume cocaína, en general la cocaína está asociada al alcohol, a la marihuana, o en las ludopatías, donde vos bien decís el tabaquismo y el alcohol son muy relevantes, y aparte hace a que estén con otras personas, ¿no? Me parece que es diferente a pensarlo desde las sustancias, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que mientras hablabas me acordaba que muchas veces cuando personas de medios de comunicación, bueno, quieren escribir sobre la ludopatía y me preguntan cómo detecta la familia que hay alguien con problema de juego, ¿no? Y entonces, bueno, yo trato de transmitirles los ciertos indicadores y siempre digo que hay una cuestión que es más difícil en la ludopatía cuando lo comparamos con las sustancias, que es la ausencia del cuerpo, de ese cuerpo que evidencia, ¿no? Evidencia. Que hubo consumo. Siempre digo esto porque Exactamente. creo que es así, ¿no? Exactamente, porque si alguien se alcoholiza, aunque bueno, puede ser un ludópata que no se alcoholice, pero alguien que se alcoholiza, te das cuenta, porque por el olor, por cómo lo ves, cómo camina, cómo habla, ¿no? El ludópata me parece que lo puede tener más escondido. Totalmente. Y las otras drogas, digamos, se evidencian mucho más en el cuerpo, es más visible. Igual, muchas veces es difícil de detectar y las familias, o por desmentida, o por negación, o porque, no sé, no se dan cuenta que esa persona consume hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Esto también lo vemos, vos sabés, en la clínica se ve mucho, ¿no? Sí, Hasta eso también lo digo, cuando no a la hora de dar ciertos tips, también esto de que a veces la evidencia está ahí, ¿no? Recontra iluminada, pero cuando una familia no quiere o no puede ver lo que está pasando porque saben que ver eso va a implicarles hacer un movimiento y quizás no se sienten preparados, no quieren, no pueden, lo que fuere, ahí, aunque esté ese cuerpo, ¿no? Mostrando a las claras el tal cual, consumo, eso no se va a ver, no se va a no. ver. Y las sustancias, las distintas sustancias, ¿tienen distintos efectos en el cuerpo? ¿Qué sé yo, distinto la marihuana, la cocaína, el alcohol, el tabaco? Sí, sí, tienen distintos efectos en el cuerpo. Hay drogas que son más estimulantes, como la cocaína, las anfetaminas, ¿no? Hay drogas que son más depresoras del sistema nervioso central, como el alcohol, como la marihuana. Hay personas que usan las drogas, las diversas drogas, como automedicación. Por ejemplo, se ve muchísimo con la marihuana. Ahí tenemos un problema serio, digamos, muy serio, pero bueno, no es para verlo hoy, pero podríamos armar algo con respecto a la marihuana, que consumen todos los días para relajarse o para poder dormir, y lo usan como automedicación, también con el alcohol.
la cocaína a personas que se sienten muy aplastadas o muy deprimidas, y la cocaína los levanta, aunque después viene todo un periodo de bajón importante después del consumo de cocaína. Sí, tienen diferentes incidencias en el sistema nervioso central. No solo actúan o tienen su cuestión con el sistema nervioso central, sino que, bueno, por ejemplo, como te decía antes, sobre el sistema cardiovascular, porque pueden producir la cocaína y el alcohol también, infartos de miocardio, ACVs, enfermedades, bueno, en fin, hay muchísimo, inclusive la marihuana, que uno minimiza, en realidad, uno no, la sociedad minimiza los efectos, qué puede hacer si es natural, es una planta natural. Por supuesto que el consumo crónico de marihuana trae aparejado un montón de síntomas, síntomas cognitivos, anedonia, las no ganas de hacer nada, un síndrome amotivacional, produce efectos sobre la memoria en el sistema nervioso, produce muchísima sintomatología, si bien es cierto que nadie se va a morir por una sobredosis de marihuana. Eso también hay que explicarlo. Entonces no trae, y aparte está todo lo cultural y lo que en este momento se maneja como mito con respecto a que la marihuana no hace nada, todos la consumen, ¿qué te va a hacer? Es natural, en fin, digamos, todo eso, ¿no? Que estaría bueno después poder hacer otro video porque, bueno, porque es todo un tema, que yo escuché un montón de veces esta cuestión de pibes que quizá fuman marihuana y dicen que lo que no hay que hacer es fumar tabaco, porque el tabaco es el que hace mal, pero la marihuana no hace nada. Eso lo escuché un montón de veces, esta cuestión de la naturalización, ¿no? Me parece muy interesante. Y es tan nocivo el tabaquismo como el consumo de marihuana, por supuesto, porque aparte con el tabaquismo no hay tantos accidentes porque no alteran la sensopercepción, en cambio fuman marihuana, van con el auto, chocan, digamos, tal cual como si estuviesen alcoholizados, porque producen una alteración en la sensopercepción, ¿no? Es decir, es así. Y qué difícil esto, aparte pensaba en lo familiar, porque también en esta naturalización está incluida la familia, y entonces plantar y guardar la planta en la casa, y qué sé yo, y los padres que quizás dicen, bueno, mejor adentro que afuera, mejor ¿no? Que no anden comprando. Digo, es un temazo ¿no? Es muy difícil. Es un temazo. Muy complejo, bueno, quedará para una próxima. Mira, escúchame, y en general los tratamientos, ¿se incluye la medicación? Qué buena pregunta. Muy bien. Vos sabés que no hay medicaciones específicas para la adicción, digamos, ¿no? Lo que se va medicando es los síntomas, y si esa persona tiene una estructura de base psiquiátrica, por ejemplo, un trastorno bipolar, ponele, se medica eso, digamos. Sí se pueden medicar los síntomas que tienen que ver, por ejemplo, con una ansiedad que desborda a esa persona, o una persona que evidentemente con el consumo no puede dormir, está inquieta, son síntomas que se pueden medicar. Ahora, también es cierto, por ejemplo, desde Grupo 10, que nosotros tenemos la institución que tiene todo un dispositivo con grupos de los pacientes, espacios individuales, grupos de familia, etcétera. Cuando el paciente, si logramos que ese paciente, bueno, en general, viste que consultan las familias en general, cuando logramos que el paciente venga a la consulta, llegue, a veces con el dispositivo mismo produce una contención y baja muchísimo la ansiedad, con lo cual no hace falta medicarlos. En muchos pacientes nos pasa esto. No es, por lo menos desde nuestra postura, ¿no? No es como una condición sine qua non que si un paciente consume hay que medicarlo. Sí y no, hay que evaluarlo. Si lo evaluamos, si vemos las posibilidades, si vamos viendo, puede ser que ese paciente no requiera una medicación. Y con el dispositivo de tratamiento, eso se vaya
como neutralizando y se vaya compensando, ¿no? Claro, claro. Bueno, en el tema de ludopatía es muy similar. Hay pacientes que requieren, a veces en un primer momento de tratamiento, hasta que la cosa empieza a funcionar, hasta que se instalen, si sucede esto, que quizá iban a jugar todas las noches y dejar de ir al bingo les produce un nivel de ansiedad, que Ansiedad. no pueden dormir, y si no pueden dormir tampoco pueden venir a la sesión porque se quedan dormidos, entonces a veces hay un primer tiempo, o quizás en otro momento, pero como, bueno, ahí se ve caso por caso dependiendo del paciente, dependiendo de la familia, ¿no? También, que es tan importante en Totalmente. los tratamientos, dependiendo como de los recursos psíquicos con que cuenta esa Por persona, supuesto. como para poder armar un nudo, un anudamiento con el tratamiento, y tal vez si cuenta con lo indispensable, quizás la medicación no es imprescindible y se puede Por trabajar supuesto. con, ¿no? Por supuesto. Eso se va viendo caso por caso. Y Sí, también es cierto, hay algo que es interesante decir, que cuando vos, en general, por supuesto que hay que ver el uno por uno, en general, vos le decís a un paciente, bueno, mira, yo te voy a medicar con tal medicación. Ah, no, 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 yo no voy a tomar nada, a mí no me das algo que no, y se mete en cualquier cosa dentro del cuerpo, y dado por un profesional no lo aceptan, digamos, es bastante común eso. Tenemos que trabajar mucho la indicación de medicación. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren la medicación y sí se estuvieron metiendo otras cosas en el cuerpo? Me parece interesante. No sé, no lo sé, habría que pensarlo. Yo pienso que son pacientes, personas que van mucho contra las normas, las reglas, lo que un otro puede llegar a decirles, ¿no? Hacen lo que se les canta, en general, digamos, y es bastante, bastante difícil que un otro tenga un cierto poder, ¿no? Que pueda llegar. Pero eso se va trabajando también. Claro, quizás tiene que ver lo que vos decís con algo de la transgresión, ¿no? Que muchas veces el adicto tiene como una posición de romper, de transgredir, Transgredir. ¿no? Y si consume una sustancia que no es legal y que le implica ir por circuitos Por medio circuitos oscuros, ¿no? clandestinos, claro. Claro, ahí, ahora, cuando se trata de una medicación que se compra en la farmacia, que la suministra el médico y qué sé yo, No sirve, ahí hay un rechazo de eso, claro, claro. tal cual. Y en cuarentena, ¿qué está pasando con los adictos a sustancias? Porque con el juego, bueno, los bingos y los casinos están cerrados. Como todas Claro. las entidades donde va mucha gente, están cerrados, y el adicto al juego presencial no está pudiendo ir a jugar porque no tiene a dónde. Ahora, con las sustancias, ¿qué está pasando? Bueno, nos pasó algo bastante parecido en la primer parte de la cuarentena. Ahora ya la segunda ya no te puedo decir tanto porque ya hay más inquietud, más ansiedad, algunos signos diferentes. Pero la primera parte hubo en el quedate en casa como una abstinencia forzada. Es como si eso hubiese funcionado a un abstenete ya. Un poco lo que vos decís con respecto al cierre de los casinos y los bingos, ¿no? Entonces vimos como que había una situación de abstinencia que, acompañados por la familia, que también se relajó, ¿no? Porque hay familias donde el no hacer nada está permitido, de alguna manera, porque quédate ya, digamos, en casa, quédate en casa, como que se movieron algunas fichas ahí, ¿no? De alguna forma, movieron fichas, pensaba en la luz. De alguna manera se reubicaron los vínculos y un modo de estar diferente adentro de algunas familias, por lo menos del recorte de nuestros pacientes. Al hacer más difícil la circulación de sustancias, estoy hablando principalmente de la cocaína, y de la marihuana más o menos, porque algunos tienen cultivos dentro de la casa, pero eso ya no lo sé. Pero con respecto a la cocaína, digamos, hubo menos circulación por la dificultad de los dealers. Claro, claro. Entonces, eso abstuvo, digamos, nos sirvió a nosotros para seguir trabajando, porque seguimos con los grupos y con los espacios terapéuticos, entonces por ahí a vos te pasó lo mismo, y nos da tiempo para seguir trabajando en esta situación de desintoxicación
forzada, como una autointernación. Ahora la segunda parte ya no vamos a ir viendo, vamos viendo, no lo sé. Vamos viendo, sí, Vamos viendo. estamos, ¿no? Con esto incierto de una cuarentena que se va alargando, y entonces, bueno, frente a la incertidumbre a todos nos afecta, pero sí. por supuesto que a algunas personas más. Me pareció interesante, como para ir cerrando, esto que vos decías, porque con el tema de la ludopatía es lo mismo, y en estos videos, intercambiando con distintos colegas lo que veíamos en relación a distintas afecciones, es que la cuarentena fue nociva y fue muy difícil para las personas con adicciones que no estaban en tratamiento. Eso totalmente. Esa es la diferencia, ¿no? y eso es una diferencia. Esa es una diferencia fundamental, porque quienes estaban siendo pacientes, es decir, quienes estaban ubicados y son pacientes de alguien, la cuarentena y el aislamiento en el sentido de la abstinencia forzada, como sabemos que además en las adicciones muchas veces el límite tiene que venir de afuera, porque la persona no encuentra los límites en ella misma, límites internos, entonces muchas veces es una ayuda que venga de afuera, no hay, no se puede, ¿no? Entonces, en ese punto, y por otro lado, que la cuarentena y estos días tan difíciles, donde se despiertan cuestiones tan complejas en cada uno, que las personas sepan, los que no están en tratamiento, que puede ser un momento propicio para pedir ayuda. Tal cual. Porque lo que no se puede ahora es ir a los consultorios y a las instituciones, es decir, lo que no hay es lo presencial, lo que no significa que no haya tratamientos. Por supuesto. Los profesionales de la salud mental estamos trabajando, reconfiguramos las consultas en forma virtual, y hoy se puede empezar tratamiento del mismo modo que antes de la cuarentena, solo que por ahora no está la posibilidad de lo presencial. Es eso lo que no hay, pero que es un buen momento para pedir ayuda, ¿no? Ya sea quien está sufriendo una adicción o la familia, porque es un momento muy difícil esto de estar adentro, 24. ¿no? 24 horas, entonces, y en relación a las adicciones, y bueno, y con esto cerramos, también, bueno, entender lo que vos transmitías, Ire, que alguien que consume, que muestra que hay una diversidad de causas que lo lleva a eso, y que siempre hay algo subyaciendo a la adicción, que es lo que hay que escuchar y lo que hay que ver, ¿no? Muchas veces son personas que muestran una soledad, un vacío, como una posición desoladora en relación a la vida, y que por eso la importancia de los tratamientos especializados, porque uno va trabajando la adicción y en paralelo todo esto que está por debajo, y que solamente me parece a mí, desde mi experiencia, que a través de un tratamiento es que, retomando las expresiones de Rosa Montero, se le puede hacer frente a la reina, ¿no? Y hacer una partida distinta para impedirle sus jaque mates, ¿no? Solo con un tratamiento, para que no venga por el lado de un esfuerzo tremendo de abstinencia, sin entender las causas, sino que es fundamental para la recuperación subjetiva entender por qué alguien se daña de la manera en que lo hace, ¿no? Dejar de ser esclavo, no solo de la sustancia, sino de algunas otras cosas que quizás todavía no descubrió, y que para eso son los tratamientos. Por supuesto. Así que, bueno, Iré. Muchas gracias, Débora, por convocarme. Me encanta tener un diálogo con vos. Nos conocemos hace mucho y ojalá sigamos mucho tiempo más. Por supuesto. Gracias, Iré. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau.